Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN, un espacio donde buscamos darle habla y también información a muchos temas que de repente quedan fuera de la contingencia, pero que son fundamentales para nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de salud y vamos a hablar de una enfermedad compleja, como lo es el cáncer. De hecho, uno de los tipos más complejos de tratar dentro de esta enfermedad es el cáncer de sangre. Y allí los niños también tienen una situación muy difícil de abordar, tanto en el tratamiento como en la calidad de vida que se les otorga. Pero por eso queremos entender de qué se trata esto y también conocer alternativas que podrían ayudar a mejorar en estos aspectos. Por eso vamos a tomar contacto ahora junto a Francisco Barriga, quien es hematólogo y oncólogo y también miembro de DKMS Chile y a quien ya vemos en pantalla. Francisco, muchas gracias por estar ahí. Gracias por la invitación. Partamos por lo fundamental y también lo básico, que es entender qué es el cáncer de sangre y cómo se origina. El cáncer de sangre agrupa una serie de enfermedades malignas cancerosas que se originan en células de la sangre. La más conocida por todos es la leucemia, pero hay muchas otras como los linfomas, los mielomas, y estas enfermedades eh, ocurren en más o menos 3.000 y más chilenos cada año. De todas las edades, tanto de niños menores de 1 año hasta ancianos. No hay ninguna edad que se libere de esta enfermedad. Son enfermedades generalmente de un curso mediano, rápido a más lento, ¿ya? Y todas ellas tienen hoy tratamiento. Tratamientos que en el caso de los niños y adultos jóvenes con lo que se llama la leucemia aguda, tiene una intención curativa. Y afortunadamente la mayoría de esos pacientes consiguen curarse con los tratamientos modernos, actuales, que son más que nada en base a quimioterapia. Esa ha sido quizá una de las grandes historias de éxito de la medicina moderna para enfermedades que antes eran simplemente una sentencia. Totalmente, Francisco. De hecho, vamos a ir abordando también el tema de los tratamientos, que es muy importante. Pero antes de eso, te quería consultar sobre este dato que dice que más de la mitad de los niños con cáncer en Chile tiene algún tipo de cáncer a la sangre. ¿De qué Eh, rangos en esa etapa de la vida estamos hablando? ¿Por qué se produce y cuál es su impacto? Para también entender parte de ese contexto. Mira, efectivamente la leucemia es una enfermedad que para los niños es el cáncer más frecuente. Los niños no tienen los cánceres que nosotros vemos habitualmente en adultos, el cáncer de estómago, de pulmón, de mama, de recto, sino que tienen enfermedades de aparición muy brusca, muy malignas y de una evolución muy rápida. Y más que yo, casi un 60% de esos cánceres que le dan a los niños hasta los 15 años son cánceres a la sangre. Ahora, la causa de esas enfermedades es completamente desconocida. Se han asociado a muchos factores ambientales, pero la verdad es que no tienen una relación con cosas que nosotros conozcamos, como es el cigarrillo, con el cáncer de pulmón y otros, sino que son enfermedades que aparecen de una manera completamente abrupta, inesperada, y la mayoría de los niños y adultos jóvenes que tienen estas enfermedades no tienen ningún antecedente ni personal ni familiar de esta enfermedad. Es muy complejo eso, Francisco, por lo que generalmente en el caso de los adultos pueden haber antecedentes o estilos de vida que eventualmente puedan desencadenar un tipo de cáncer. Ahora, en el caso de los niños, ¿a qué síntomas, por ejemplo, se debiese estar atento en el caso de los padres e incluso en adolescentes? Mira, es una pregunta bien compleja porque estas enfermedades en los niños son extremadamente raras. La enfermedad cancerosa en los niños más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, que se da en 2 niños cada 100.000 al año. Entonces es una enfermedad que literalmente coge a los papás, a los pediatras por sorpresa, porque además de eso
tiene una presentación clínica muy, muy, muy variable, en un abanico de síntomas y de signos que dependen mucho de los órganos que se afecten. Ya la leucemia es una enfermedad diseminada que se inicia en la médula ósea, pero donde se produce la sangre, pero ningún caso es igual a otro. En general, los síntomas en la leucemia tienen que ver con las funciones de la sangre. Se produce anemia, palidez, se produce una facilidad para sangrar, hematomas y en casos ya más avanzados el sistema inmune se debilita y pueden aparecer infecciones. Ahora, esos síntomas son todos muy inespecíficos y al final lo que hace la diferencia es que en el caso con infecciones y otras enfermedades más comunes, es que en el caso de la leucemia los síntomas no desaparecen, sino que continúan y progresan hasta que se produce la sospecha diagnóstica. Esas enfermedades, específicamente la leucemia, se diagnostican muy fácilmente con un examen de sangre rutinario. Perfecto. De todas formas, hacemos esta bajada de información porque seguro surgen este tipo de dudas desde lo básico, que es estar atento a los síntomas, pero con esa respuesta ya tenemos una noción de ir comprendiendo la magnitud de esta enfermedad. Ahora, Francisco, de acuerdo al último informe del Registro Nacional del Cáncer Infantil, de los 1.580 casos reportados en nuestro país, en niños, un 40% efectivamente corresponde a leucemia, un 10% corresponde a linfoma. En total son casi 800 casos donde efectivamente son los menores que tienen este tipo de cáncer. Por eso te quiero preguntar, ya considerando este dato, sobre los tratamientos. Entiendo que hay una alternativa con la quimioterapia, pero también otra más innovadora con células madres. La mayoría de los niños responden al tratamiento con quimioterapia, que es el estándar de tratamiento ahora. No solamente eso, sino que también, afortunadamente, la mayoría se curan con el tratamiento de quimioterapia. Pero sin embargo, hay dos situaciones donde esto no ocurre. Una, cuando a pesar de esta respuesta inicial en que la enfermedad desaparece, el niño vuelve a la salud, las células leucémicas se hacen rebeldes y se produce una recaída. Esto quiere decir que vuelven a aparecer en el cuerpo y en la sangre del niño. Y después hay otra circunstancia que es menos habitual, donde de entrada esas células son rebeldes y no hay esa respuesta. Y para esos dos casos está la segunda línea de tratamiento, que es el trasplante de células madre. El trasplante de células madres es un procedimiento médico mediante el cual a un paciente se le administra una dosis muy alta de quimioterapia y radiación con el fin de erradicar la leucemia. Pero esa misma dosis, ese mismo tratamiento, también erradica las células madres sanas del paciente. Y esa persona, para poder seguir viviendo, necesita una transfusión de células madre de un donante compatible. Y eso es esencialmente el trasplante. Así de Francisco, ya se nos está acabando el tiempo, pero no queremos dejar de destacar la iniciativa que desde DKMS están impulsando, que es este aspecto de 4 niños con cáncer que buscan un donante que pueda salvarles la vida. Si nos puedes comentar brevemente sobre aquello y eventualmente poder dar alguna información para poder aportar en ese sentido. Sí, efectivamente, DKMS es una fundación que nació en Alemania hace 30 años y cuya misión principal es reclutar a personas jóvenes sanas que estén dispuestos a donar células madre para un paciente que sea compatible con ellos en cualquier parte del mundo. DKMS comenzó su actividad en el 2018 en Chile y hemos ya reclutado a más de 200.000 personas y hemos facilitado más de 340 donaciones. Ahora, si bien eso es una muy buena noticia, todavía estamos muy lejos de la meta de poder conseguir un donante para cada paciente chileno. Y para eso necesitamos que la gente entre al sitio de DKMS, se informe ahí mismo y tenga la generosidad y el altruismo de convertirse en donantes. Es un procedimiento muy sencillo de registrarse y tanto el registro como los datos de compatibilidad de la persona quedan en una base de datos mundial a disposición de cualquier paciente que lo necesite en el mundo. Si ese paciente llega a aparecer, el donante será contactado y ahí se le pedirá la donación efectiva.
Qué importante aquello, Francisco. Por eso queremos saludar a Juanse, a Vicente Soto, a Mesiel Jara y también a Gabriel Silva, que son estos 4 niños que efectivamente están buscando esta alternativa, y también aprovechar de hacer el llamado para también los otros niños que dentro del país buscan una alternativa frente a esta enfermedad bastante difícil de llevar, pero que, como vemos con este tipo de iniciativas, busca entregar esa esperanza necesaria dentro de este contexto. Francisco, te queremos agradecer por haber conversado de este tema junto a nosotros. Les agradezco por el contacto. Ya lo sabe, ya vamos a poner ahí también en pantalla la página de esta organización para que pueda obtener más datos sobre cómo aportar, cómo eventualmente hacer una donación necesaria, porque es un tema muy complejo donde son los niños los que necesitan ayuda y allí todos podemos aportar en cierta medida. Si quiere revivir también esta entrevista, la vamos a dejar en nuestras redes sociales para que pueda volver a revisarla. Culmina así esta edición de Entrevistas CNN y nosotros nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.